La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Muchos cristianos alrededor del mundo hacen mención de su deseo del retorno de Cristo a esta tierra. Que no nos quepan dudas, Él va a retornar. Pero, ¿qué pasará después? ¿Cómo será este mundo después de que retorne Jesucristo? ¿Cómo será aquel mundo? ¿Especifica algo la palabra de Dios? Aunque muchos dicen que esperan el retorno de Cristo, muy pocos conocen algún detalle respecto del mundo que Jesucristo inaugurará a su glorioso retorno. Pero vamos a remediar eso hoy, al discutir cómo será este mundo después del retorno de Cristo. Bienvenidos al programa del Mundo de Mañana. Mi nombre es Wallace Smith y me alegra que estén aquí. En el comienzo del libro de los Hechos, el inspirado autor Lucas hace mención de los últimos instantes que los discípulos de Jesús lo vieron en la tierra, después de haber estado 40 días después de resucitar, enseñándoles acerca del reino de Dios. Dice que entonces fue levantado al cielo y desapareció entre las nubes, en cuyo momento 2 ángeles les dijeron que retornaría a esta tierra desde el cielo de la misma manera en que ascendió. Y desde entonces, la iglesia que él fundó y los que creen en el mensaje del reino de Dios esperan ansiosamente ver ese día. ¿Cuántos añoran el momento del retorno de Jesucristo al ver el mundo en que nos encontramos? ¿Y quién los puede culpar? La humanidad ha crecido exponencialmente, científica y tecnológicamente, pero el mundo continúa lleno de los mismos conflictos y angustias que siempre ha experimentado, con la diferencia de que las armas son cada vez más destructivas, el odio es más global, los asesinatos son más eficientes y las enfermedades son más resistentes para ser curadas. Vivimos en un mundo que está a punto de una completa implosión, con una real posibilidad de catástrofe económica, y el absoluto colapso de la civilización lo ha cambiado de ser visto como algo lejano en el horizonte a ser discusiones en las portadas de nuestros periódicos. El ser humano ha probado ser impotente al encarar sus propios problemas, y la única solución es el retorno de Jesucristo a esta tierra. Pero, después del retorno de Cristo, ¿qué acontecerá? ¿Qué sucederá después del retorno de Jesucristo? Aunque muchos dicen creer en el retorno de Jesucristo y hasta orar por el retorno de Jesucristo y querer ver el retorno de Jesucristo como una combinación de su esperanza y visión del futuro, muy pocos en realidad conocen por qué Él va a retornar o qué es lo que va a hacer después que regrese. En este tema existe una gran cantidad de confusión, error y falsa creencia. Muchos simplemente creen que el retorno de Cristo es el momento cuando todos los cristianos irán al cielo y los no creyentes irán al infierno. Otros creen que la profetizada gran tribulación de los tiempos del fin es para aniquilar a todos los malos y dejar solamente los buenos para que vivan con Cristo para siempre. Muchos otros ni siquiera tienen la mínima idea de qué comenzar a pensar del retorno de Cristo. Solo que es algo que es preferible, beneficioso y esperado. Aunque nunca les ha sido dicho exactamente qué es lo beneficioso, qué es lo preferible o qué es lo esperado. Aunque el mundo que existirá después del retorno de Cristo es uno de los temas más enseñados y profetizados en la Biblia. En realidad el retorno de Cristo, el Hijo de Dios, en majestad y gloria, no es el fin del plan de Dios de salvación para la humanidad. Muy lejos de ser esto. Veamos lo que el apóstol Pedro le dijo a una multitud muy poco después de la muerte y resurrección de Jesucristo, como lo dice en Hechos capítulo 3. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes predicado, a quien ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de quien habló Dios por boca de todos sus santos profetas, que han sido desde el principio del mundo. Cristo traerá el tiempo de la restauración de todas las cosas,
de que Pedro dice que fue descrito por Dios a través de la boca de todos los santos profetas desde el principio del mundo. Estos tiempos y ese mundo venidero, traído por Cristo Jesús a esta tierra y gobernado por el reino de Dios, en realidad, es descrito en muchos lugares en la Biblia con un inspirador detalle. El venidero reino de Dios y el mundo que Él creará después de su retorno es lo que motiva la esperanza de los verdaderos cristianos, y nadie debería ser robado de esta esperanza que nos provee esta información. En realidad, el motivo del deseo de Jesucristo, de aquellos que Dios está llamando hoy antes de su retorno, lo ayudarán a crear ese mundo después de su retorno, al practicar sus maravillosas leyes y principios al máximo exponente que ellos puedan en sus vidas ahora. En el programa de hoy vamos a abrir las cortinas un poquito y espiar por la ventana que nos provee la palabra de Dios para ver parte de ese mundo que se aproxima, el mundo de después del retorno de Cristo, la verdadera esperanza de los verdaderos cristianos de este mundo y realmente la única esperanza que tiene el mundo. Podremos ver que tendrá un impacto en todo, en los gobiernos, la naturaleza, la salud, alimento y nutrición, vida familiar, adoración, creencia, aprendizaje y educación. Literalmente, ni un elemento de la vida en la tierra quedará sin ser transformado. Y usted encontrará que al entender la transformación que vendrá a este mundo, puede transformar su vida hoy. Para ayudarle a estudiar este tema más profundamente, hemos preparado un folleto gratuito titulado El misterio del destino humano. Este folleto es completamente gratuito para aquellos que lo requieran, por teléfono, correo o internet, y lo informará con lujo de detalles, lo cual no tenemos tiempo para hacer en este programa. No existe costo ni obligación, y no le será pedida ninguna donación. Simplemente conocemos el tremendo poder que estas estupendas verdades de Dios, generalmente desconocidas, pueden tener en las vidas de aquellos que las aprenden, y queremos que la mayor cantidad de personas posible obtengan esta esperanza. Requiera su copia hoy antes que finalice la oferta. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Bienvenidos. Como dijimos al final del primer segmento, queremos ver lo que acontecerá después del retorno de Cristo a esta tierra, en gloria y majestad. Y existe tanto para ver. Espero que requiera el folleto gratuito antes de que finalice la oferta, ya que ofrece importantes detalles que no podemos darle hoy en el tiempo limitado que tenemos. Para continuar con el programa de hoy, comencemos por el principio. Jesucristo es llamado Rey de Reyes y regresará para reinar literalmente en este mundo. En el Salmo 11, versículo 3, el poeta guerrero de Israel, el rey David, pregunta: si fuesen destruidos los fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo? Es una pregunta retórica. Jesucristo no intentará edificar un mundo nuevo sobre los fundamentos inicuos de este mundo anterior, sino que establecerá nuevos fundamentos. La Biblia describe el retorno de Jesucristo y la resurrección de sus santos al final de esta era, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Cuando Él retorne, será declarado el verdadero rey sobre todas las naciones de toda la tierra, y no gobernará solo. Apocalipsis capítulo 20 habla de aquellos que luchan por vencer al pecado durante esta era, quienes gobernarán junto con Jesucristo durante la próxima era. En el versículo 4 de Apocalipsis 20, el apóstol Juan dice que en su visión, en aquel tiempo, él vio tronos, y que aquellos que siguieron a Cristo durante esta era, una vez resucitados y transformados, les fue dado juicio y autoridad. En el versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Esto no es una metáfora. Cuando le fue preguntado directamente por Pedro qué recibiría él y el resto de los 12 discípulos por haber dejado todo lo que tenían y haberlo seguido a él, Jesucristo le dijo directamente: de cierto os digo, en la regeneración,
cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Como muchos lugares en la Biblia enseñan, en la era que se aproxima, aquellos que siguen a Cristo hoy tendrán poder y autoridad sobre las naciones, bajo Cristo, como reyes y sacerdotes con Él. Jesucristo explica que aquellos que lo amaren y lo obedecieren en esta vida serán resucitados como verdaderos hijos de Dios, en poder y majestad, como Él lo es ahora. Aquellos que vencieren con Cristo en esta era, reinarán con Cristo en la era que se aproxima, como hijos glorificados del Todopoderoso, ayudando a transformar este mundo con las leyes de Dios de amor, misericordia y justicia. Y para ayudar a hacer esto posible, podremos ver la desaparición del diablo, Satanás, justo al principio, como vio en visión el apóstol Juan, y vi a un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. Así es, el engañador de la raza humana, la serpiente antigua, que en la Biblia es llamado gobernador o Dios de este mundo, será quitado durante 1000 años, sin poder influenciar a la humanidad con sus caminos de competencia, envidia, conflicto, odio, codicia y brutalidad. Puede imaginarse lo que sería posible en la tierra en el curso de los próximos 1000 años, con el mismo Jesucristo reinando y gobernando en los asuntos del hombre desde Jerusalén, con sus glorificados hermanos y hermanas, asistiéndolo en la familia de Dios, gobernando el reino de Dios con la influencia del mismo Satanás erradicada completamente de este mundo. Para aquellos que vivan a través de la gran tribulación y las calamidades de esta vida, al entrar en ese glorioso milenio, ¿qué clase de cosas podrán ver? ¿Qué tipo de mundo será creado alrededor de ellos? ¿Y con qué propósito? Entraremos en más detalles en el próximo segmento. Primero permítame darle oportunidad de requerir esta oferta gratuita, El misterio del destino humano. Escrito por el evangelista Roderick Meredith, quien ha predicado el Evangelio del Reino de Dios durante más de 60 años. Este folleto gratuito lo llevará a muchos versículos de su Biblia que probablemente no haya considerado, y ayudará a que los 1000 años después del retorno de Cristo cobren vida para usted. No espere más para requerir una copia gratuita. Pídala ahora mismo. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Bienvenidos. En el último segmento discutimos los cambios que tomarán lugar en los fundamentos de este mundo, que Cristo retornará y será el gobernador de este mundo, juntamente con aquellos que vencieron con él durante esta vida, y que el presente gobernador de este mundo, Satanás, será apresado y dejado cautivo durante 1000 años, y ya no podrá corromper y engañar a la humanidad. El enemigo de la humanidad va a desaparecer, y el Creador reinará en la tierra con su familia. En estos nuevos fundamentos, ¿qué clase de mundo edificará Cristo? En una palabra, milagroso. Un mundo que ha sido destruido y humillado al experimentar la guerra mundial más devastadora que la humanidad haya conocido. Estará herido y traumatizado, con necesidad de ser sanado por el amor y la guía de la mano de un rey divino con el corazón de un pastor. En nuestro mundo de terrorismo y guerras brutales, que ha dejado a tantos lisiados, mutilados, destruidos, y la degeneración de nuestros cuerpos en este mundo pecaminoso han traído enfermedades, calamidades y sufrimiento a la raza humana. Pero Cristo y su familia glorificada le darán un final a todo esto. La estatua de las Naciones Unidas mostrando un hombre forjando su espada en un asadón, como es descrito en Miqueas 4:3, ya no será más un símbolo de la impotencia del hombre para conseguir la paz, porque el Rey de Reyes lo hará realidad. Veamos Isaías 2, versículo 3.
Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada gente contra gente, ni se ensayarán más para la guerra. Este mundo ya no será gobernado por incapaces, ineptos y corruptos gobiernos, incapaces de producir la paz que predican, sino que será regido por el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, quien impondrá sus leyes en este mundo, de un modo que ningún ser humano es capaz, y con la sabiduría que no posee ningún ser humano. Y más que traer el fin a las guerras, Él enseñará la paz. Nuestras naciones y pueblos entran en guerra porque no conocen el camino de la paz. Aunque Lucas 1:79 proclama que Cristo le dará luz a aquellos que están en tinieblas y que guiará nuestros pies en el camino de la paz. Y más que eso, Jesucristo y sus santos quitarán los escombros acumulados de las guerras, epidemias y enfermedades de la raza humana. Como describe Isaías de este tiempo, en el capítulo 35, versículos 5 y 6, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo. Más que reparar el daño del pasado, la familia de Dios en la tierra enseñará a las naciones las estupendas verdades de Dios que cambian la vida, como también sus leyes. Así tales tragedias nunca serán repetidas. Así ellos también podrán comenzar a buscar a Dios y conocer su poder en sus vidas. Puede imaginarse como un glorificado Hijo de Dios entrando en la ciudad de un pueblo que antes del retorno de Cristo no tenía más que guerras, odios y sufrimiento. Una ciudad que ahora podrá administrarla y gobernarla. Y puede imaginarse cómo aquel Hijo de Dios acercándose a un niño que viva en esta ciudad, o una niña pequeña cuyas piernas han sido destruidas hace años por el daño ocasionado por haber pisado una mina sin explotar de una guerra que aconteció mucho antes de que ella hubiese nacido, pero que la dejó a ella como a una de tantas víctimas, sin poder caminar y viviendo en agonía diariamente. Y puede imaginarse, siéndole permitido por Jesucristo poder decir que se encuentra ahí representándolo, para pronunciar un anuncio del Rey de Reyes, de que el reino de Dios ha llegado a su pueblo, y hacer imposición de manos en las piernitas de esta niña y poder sanarla instantáneamente. Así esa criatura puede correr y caminar y saltar y bailar sin dolor, rebosante de júbilo. Qué verdadero e increíble júbilo que verán aquellos días, cuando este mundo descubrirá la hermosura de ser gobernado por un amoroso Dios creador. No es ninguna sorpresa que la gente de este mundo quiera conocer a este Dios y a sus caminos. Y Jesucristo, junto con los santos resucitados y glorificados, les enseñarán esos caminos, dándoles oportunidad de crecer en carácter y entendimiento de las leyes de Dios y del amor de Dios. Así ellos también algún día puedan entrar en su familia, como ellos lo hicieron. Lo que la Biblia dice del apasionante mundo de después del retorno de Cristo es como un muy profundo manantial que ahora solo podemos tomar agua de su superficie con las manos. Permítame ofrecerle nuevamente este apasionante folleto, El misterio del destino humano, para que comience a comprender las profundas verdades de las que habla la Biblia acerca de este mundo que se aproxima. ¿Cómo será estructurado este reino de Dios en el mundo? ¿Cómo serán los matrimonios y las familias? ¿Quién vivirá en estos tiempos? ¿Y qué podemos hacer ahora para prepararnos? Este folleto gratuito, fácil de comprender, le ayudará a comenzar a responder estas preguntas desde su propia Biblia. Esta es nuestra última oferta. Asegúrese de requerir su copia gratis. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Amigos, para serles muy sincero, este programa ha sido muy difícil de componer.
porque el mundo que crearán Jesucristo y sus santos durante esos 1000 años de gobierno del reino de Dios está colmado de maravillas y está descrito con tanto detalle en las Escrituras que un programa tan corto como este simplemente no puede comunicar lo suficiente. No quisiera que se quede sin requerir el folleto gratuito, así puede explorar este increíble mundo que se aproxima por sí mismo. Las Escrituras dicen que Jesucristo hará más que sanar a la gente y enseñarles el camino de salud y paz. Él sanará la tierra y le enseñará a la gente del mundo cómo cultivar esta tierra y cuidar la tierra, como solo puede hacerlo el creador de esta tierra. Lea cómo será sanada la tierra en pasajes como Isaías 35, nuevamente, que ya leímos anteriormente. Se alegrarán el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco será tornado en estanque, y el secadal en manaderos de aguas. Los pasajes como Amós 9 nos dicen que las cosechas serán tan abundantes y ricas que quedará poco tiempo para recogerlas antes que llegue el tiempo para volver a sembrar. Un mundo de alimento abundante y saludable, eliminando el hambre para siempre. Créase o no, la Biblia profetiza que no todas las naciones van a aceptar este conocimiento al principio. La humanidad es orgullosa y algunos se aferrarán desesperadamente a sus antiguos caminos. Zacarías 14 indica que en el principio algunas naciones se negarán a enviar representantes a Jerusalén para adorar al rey que estará gobernando. No estarán simplemente resistiendo las directivas o leyes de un gobernador humano o emperador, sino que estarán resistiéndose a los mandamientos del mismo Dios, para quienes los mismos poderes de la naturaleza pueden ser llevados a dar frutos o no. Este mismo pasaje en Zacarías declara que las naciones que se nieguen a adorar al Creador en Jerusalén no recibirán la lluvia en sus tierras hasta que lo hagan. El Mesías no será incompetente gobernando como las Naciones Unidas, que pasan una tras otra las resoluciones, discutiendo entre sí mismos e intentando manipularse unos a otros. Él es el Creador del cielo y de la tierra, y en esos tiempos cumplirá las profecías que dicen que toda rodilla se doblará ante Él. No porque necesite incrementar su ego o por ser halagado con alabanza, sino por el bien de la humanidad que debe llegar a conocer sus caminos o sufrir los errores del pasado nuevamente. Y cuando esas naciones vengan a Jerusalén, se maravillarán de lo que verán, cuanto más se internan en una tierra que estará directamente gobernada por el Todopoderoso. Verán pueblos en paz disfrutando la abundancia, con hijos jugando sin temor en las calles, y gran felicidad en los rostros de aquellos aprendiendo a vivir por las maravillosas leyes de Dios, experimentando las cosechas de las rejuvenecidas tierras santas, donde las leyes de agricultura han sido implementadas, obteniendo estupendos resultados. Y van a querer lo mismo para sus propias tierras, van a querer ser enseñados, van a querer el señorío del amoroso Mesías para sus propios pueblos. Y será cumplido como lo describe Isaías en el capítulo 9 y versículo 7 de su libro. El incremento de su imperio y de su paz no tendrá límite. El mundo llegará a conocer la abundante felicidad que es posible cuando la tierra será llena del conocimiento del Eterno como las aguas cubren el mar. Puede llegar a imaginarse a millones de personas de todas las culturas y naciones en la tierra dirigiéndose cada año a Jerusalén, la futura sede del mundo, regocijándose con un tremendo deseo de aprender, porque el mismo Dios del universo estará morando en la tierra, como leemos en Ezequiel 43, versículo 7. Ahí dice de Jerusalén: Este es el lugar de mi trono y el lugar de las plantas de mis pies. ¡Qué maravilloso! Y lo que para mí es personalmente la imagen representada de estos tiempos, del mundo después del retorno de Cristo, donde vemos una conmovedora descripción del Mesías amando al mundo y a la gente que está en él, en Sofonías capítulo 3, versículos 16 y 17. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión,
no se debilite en tus manos. El Eterno tu Dios está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Así es, el Creador de todas las cosas, el Rey de Reyes, el León de Judá y el Cordero de Dios, transformará este mundo de una manera maravillosa que apenas hemos comenzado a discutir hoy. No acepte vagas interpretaciones de lo que la gente piensa del retorno de Cristo. Usted merece conocer la verdad y lo llenará de esperanza al conocer el futuro, que tendrá un impacto en su vida hoy en día, al probar la buena palabra de Dios y los poderes de la era que se aproxima. Espero que requiera el folleto ofrecido antes que concluya la oferta. Así podrá explorar estos detalles del mundo de mañana y muchos otros más por su cuenta. Esperamos encontrarlo la próxima semana aquí mismo. Continuaremos enseñando el reino de Dios y las profecías de la Biblia. Un saludo de todos desde el mundo de mañana. Cuídense. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.